Radio UDEM presenta un programa para el desarrollo humano. Conciencia plena. Hola, bienvenidos nuevamente a este su programa dedicado al desarrollo humano a través de Radio UDEM. Me encuentro acompañado en estudio de 3 personas valiosísimas y muy interesantísimas. Primeramente les presento a la licenciada Celestia Villarreal, mi compañera de programa. ¿Cómo estás, licenciada? Muy bien, buenas tardes. Y yo les presento al doctor José Francisco, la voz masculina con la que iniciamos el programa. Y les vamos a presentar a los invitados que nuevamente nos acompañan en este espacio para hablarnos de un libro. Nos acompaña Héctor de la Garza de la Torre, licenciado en Psicología y maestría en Psicoterapia, quien acaba de publicar un libro que se titula La espiritualidad del hombre y su psicología. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Laura Gamboa. Ella es profesora de preparatoria UDEM y ella colaboró en parte de la investigación del libro que hoy estaremos hablando de él, que es La espiritualidad del hombre y su psicología. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Y nos compartía Laura, que es licenciada en artes. Y el arte también tiene mucho que ver con la espiritualidad, ¿no? Así es. Todos los artistas de alguna manera han tratado de plasmar esa otra parte que es difícil entender. Sí, es como dicen, ¿no? El arte es una expresión de lo más íntimo del ser, de lo que oculta hacia los demás, ¿no? Que es algo muy sublime también y que no lo puede transmitir de otra manera más que en la pintura, en el dibujo, en la escultura o en otras áreas. Maravilloso. Y pasa algo muy interesante. A ti que nos estás escuchando el día de hoy, tal vez recuerdes que en semanas pasadas, en un programa anterior, ya habíamos hablado de este libro, La espiritualidad del hombre y su psicología. Pero recibimos tantas preguntas, recibimos tantos comentarios. Ahorita hay muchísimas personas que están interesadas en contactarse con su espiritualidad, en tener ese crecimiento interno que fue necesario volver a hacer un tema. Y qué bueno volver a coincidir aquí en cabina, en este programa, para compartir este tema tan importante. Héctor, muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias a ustedes, qué amables. Y me gustaría empezar con una de las preguntas que quedaron como en el tintero en la ocasión anterior, que es muy interesante y yo creo que nos va a llevar a hablar de muchas cosas valiosas para los que nos escuchan. Y es, ¿cómo es esto de la comprensión y la asimilación de la experiencia espiritual? Como comentábamos en la ocasión pasada, para nosotros tener una experiencia espiritual primero se pide que se tenga fe. Sin embargo, no necesariamente. Hay quien no tiene necesariamente fe y está teniendo una experiencia espiritual. Puede ser a través de sus sueños, puede ser a través de un trabajo de conexión en su interior que incluso fue inconsciente para él, pero se volvió consciente de que la tuvo. O sea, todos los seres humanos realmente sabemos que existe algo que está más allá de tu ser. Lo único que lo puede bloquear es una información dogmática que de alguna manera te haya cerrado la comprensión o la apertura a las experiencias espirituales. Pero tomando en cuenta que nosotros como seres ya somos seres espirituales que estamos experimentando una vida humana en este planeta Tierra, que somos trascendentes, realmente lo somos. Todas las experiencias de aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que en cualquier hospital, cualquier médico puede comentar algo al respecto, que haya tenido algún paciente en cirugía. Oye, de anécdotas nos debemos de llenar, ¿no? Claro, de que se han desprendido. Es que también y hay se dan experiencias, cuenta. Que se han desprendido y se dan cuenta, dices. Claro, y regresan y lo comentan. Ajá. Podría decir que entonces hay experiencias cotidianas y unas muy extraordinarias, ¿no? Exactamente. Como las cotidianas, ¿cuáles serían?
No, pues por ejemplo, cualquier persona que en un momento dado pueda entender de repente en su corazón que algo le sucedió más allá. Si nos metemos un poquito a la parapsicología, podríamos hablar de alguien que vio un fantasma, que percibió alguna sensación o alguna energía, o escuchó alguna voz que de alguna manera pudo haberse manifestado ante él, ¿no? Desde esa perspectiva también. O a veces también una intuición muy fuerte. Yo tengo un testimonio personal de estar manejando en una avenida muy, muy transitada, el semáforo en verde, yo tenía vía libre y frené y salió una camioneta de la nada a toda velocidad. Hubiéramos chocado si yo no freno, y todavía no me explico por qué frené en medio de la nada, semáforo en verde y vía libre. Claro. Sí, hay que tomar en cuenta que tanto nuestro ser es perceptivo a través de los sentidos, pero también hay que comprender que también tenemos una guía divina. Los ángeles cumplen su función. Para quien no crea en ángeles, se le podría llamar a la parte de la esencia que te está hablando y te está diciendo: cuidado con algo que está más allá de ti, que desde ahí ya estaremos hablando de una experiencia transpersonal, como lo es la psicología transpersonal que manifiesto en mi libro, y que precisamente la intención es que integre la concepción y la comprensión de todas las experiencias espirituales en su vida. Ya, algo que me viene a la mente es que comentabas que a veces la experiencia espiritual la bloqueamos. Así es. Y lo que estoy pensando es que también decías que permanentemente somos espirituales, ¿no? O sea, no es como que dejo de ser y ahora soy espiritual y ahora todos no. somos espíritus. Y nada más cuando estoy rezando soy bien espiritual, y cuando estoy haciendo algo malo no soy espiritual. Lo que se me viene a la mente es que tal vez perdemos la conciencia por algunas acciones o algunos pensamientos o alguna manera de proceder de nuestra parte espiritual. Así es. Tenemos que tomar en cuenta que una cosa es la religiosidad que te guía al encaminarte al encuentro con lo divino. Las religiones cumplen su función de que nosotros nos reencontremos con Dios dentro de nosotros mismos. Y hay rituales magníficos que podrían ser muy positivos para algunas personas, para otras personas no, dependiendo lo que cada quien requiera en sus experiencias o en su caminar interno para encontrarse con ese Dios en su corazón. Alguien simplemente el hecho de caminar por la naturaleza le puede generar un encuentro con su espíritu, con la conciencia de esa magnificencia que es Dios, que le dio creación a todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. En Él vivimos y de Él somos. Nos dejaste sin palabras. Qué impresionante descripción, y yo creo que los que nos escuchan en algún momento, yo me identifiqué mucho en esa caminata en la naturaleza donde sientes el todo. Recordé también el estar en la playa, cuando escuchas el mar, ves el océano, que dices, es que esto tan hermoso, tan enorme, tuvo que haber sido creado. Cuando ves las estrellas, hay tantos momentos que nos dan como esas señales de que existe algo más. Pero tú pones mucho énfasis, Héctor, en comprenderlo, en la comprensión de esta experiencia espiritual. ¿Por qué es tan importante poder comprender que nos está pasando algo espiritual? Porque el hombre se puede perder mundanamente en este mundo material. De repente pierde la esencia, y perderse en el mundo material provocaría que el hombre arriesgara la importancia de su alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma viene siendo la parte de esa pureza en el interior que te permite vivir en una organización interior, personal, que te da un saneamiento constante y continuo, y que te genera el encuentro con esa conciencia divina que hace que nosotros recapacitemos constantemente a través de esa introyección, a través de ese acto de contrición, como se maneja en la religión católica, para poder aceptar los errores que hemos cometido y resurgir después de sanar esa situación, para poder ser guiados por el Espíritu. El Espíritu como la energía de vida, que la misma palabra lo dice, que permite que nosotros nos desarrollemos en un mundo humano de una manera equilibrada y sana. ¿Cuál es la importancia? Te hago esta pregunta, Héctor. ¿Cuál consideras tú que es la importancia de los rituales? Porque luego en las diferentes prácticas religiosas se da mucha importancia a los rituales, y el problema es que algunos
pues los hacemos por hacerlos, pero no entendemos bien, como Claro. no comprendemos. O Yo no podría, logramos. podría decir que las prácticas ritualísticas, de alguna manera, cuando son guiadas hacia la comunidad de una forma sana, son perfectas. Porque realmente todo es energía. Los movimientos de nuestro cuerpo son electrobioquímicos. Manejo en mi libro la transmisión de la información con respecto a la física cuántica, la cual está demostrando que de una manera sencilla, tratándolo de explicar como una ciencia que nosotros estamos viviendo, nos permite que nosotros conceptualicemos la vida conforme lo ven nuestros propios ojos. Por eso una persona puede tener una ideología diferente a otros conforme a su experiencia de vida y su aprendizaje. Sin embargo, el reunirse en un ritual permite que esa energía esté en conjunto con una misma finalidad positiva, buscando el saneamiento de esos procesos internos. Y claro que hay una fuerza divina que apoya esa depuración, que permita que nosotros estemos en constante evolución, no bloquear el proceso de desarrollo interno en el que obligatoriamente, como lo tenemos en lo biológico, tenemos que ir de manera coherente en lo espiritual, evolucionando también para estar equilibrados en tiempo y espacio. De verdad, Héctor, al escucharte es así como siento que me están cayendo muchos veintes, tanto de mi historia personal como de lo que yo he vivido en relación a mi propia religión, y espero que las personas que nos estén escuchando tengan un efecto parecido. Yo creo que están tocando el corazón. Y continuando con este tema, hablando con Héctor de la Garza, autor del libro La espiritualidad del hombre y su psicología, te quiero preguntar, ¿qué consideras tú que hay de diferencia entre hablar de religión y hablar de espiritualidad? Tomando en cuenta que las religiones cumplen la función de dar un adoctrinamiento para religar al hombre con Dios, cumplen una función concreta y perfecta. Hay que ofrecerle al hombre esa guía. Pero el hombre espiritual es aquel que la vive. Y no necesariamente tiene que tener una doctrina transmitida por una religión en particular. Simplemente la experimenta y hace acto de conciencia de esas experiencias que está teniendo en su propia vida. Supongamos una persona o un grupo social de personas que se desarrollan en una isla, aislados completamente de cualquier religión que haya sido promovida por el hombre. Ellos experimentarían a través de la naturaleza misma su espiritualidad. Claro, siempre vamos a tomar en cuenta los mayores. Los adultos mayores van a tener mayor experiencia, mayor comprensión cuando fueron conscientes, y van a ser siempre los guías, como se manejaba en las épocas de los indios, que transmitían esa misma sabiduría y la enseñanza que la naturaleza misma les daba. Y eran hombres sabios, por eso se desarrolla el chamanismo, esa conexión con los espíritus divinos que se encuentran con sus propios ancestros de la sabiduría, que permiten darles testimonio a los demás de un conocimiento profundo que acepten los demás para su desarrollo. Pero en una medida individual también se maneja en tu propia vida. Tú estás conectando con esa fuente de la sabiduría eterna que tenemos todos a través de la chispa de Dios. Y lo que comentas de no necesariamente tiene que ser en una institución, por decirlo de alguna manera religiosa, donde encuentre la experiencia espiritual, podemos ver en las comunidades indígenas, en la gente que vive en el campo. Actualmente encontramos una sabiduría increíble, algo que tú dices, oye, pero ellos ¿dónde lo aprendieron? O sea, ¿por qué? De la naturaleza. Ajá, ¿por qué son tan respetuosos con el otro? Por el amor. ¿Por qué son tan respetuosos con la naturaleza? Podríamos decir que viven animales? en mayor ordenación. Si nosotros como sociedad, en este grupo social en el que nos desarrollamos en una ciudad, fuéramos respetuosos al grado de comprender que cada quien tenemos que cumplir un rol importante para los demás, no existiría esa competencia desleal. Pero el hombre sabe que vive en competencia. Y dentro de la psicología, y lo explico en el libro también, el hombre entra en pugna por la lucha de esa competencia que tiene, y de ahí le genera mucha ansiedad, angustia y desesperación. Y precisamente la espiritualidad te permite comprender que eso no son los valores primordiales de tu desarrollo.
que realmente hay que aprender a hacer a un lado eso también si en un momento dado te está afectando, porque no estás viviendo en esa armonía como lo harían en este grupo de los indígenas, que ellos sí valoran y respetan que cada quien cumpla un rol adecuado de acuerdo a sus habilidades, a su desarrollo, a sus facultades mentales. Como las facultades mentales primordiales tienen que ver con la atención, la memoria, la forma en la que se trabaja la percepción y la ubicación en espacio y tiempo. Cada quien va a poder aplicar de acuerdo a lo que tiene, lo que le deviene del espíritu, sus habilidades espirituales, porque todos tenemos habilidades en algo. Algunas personas, como Laura aquí presente, que es artista, manifiesta a través del arte la forma en la que nosotros podemos, ellos manifiestan desde el arte la forma en la que se ve un mundo diferente, donde se puede organizar un lugar de una forma muy hermosa que a lo mejor alguien no tiene esa concepción, pero la otra persona puede ser un gran arquitecto del lugar y puede decir, yo creo que esto se podría ver muy bien así, de esta manera organizaríamos esto. Y otra persona puede ser el ingeniero, el que dice, bueno, vamos a hacerlo con este material, utilizando estas fuerzas para que las cargas soporten, en fin. Todo ser humano tenemos ese desarrollo de habilidades. La importancia es que lo logres a través de lo que realmente traes en tu interior. Para ti que nos acabas de sintonizar, te quiero compartir que estamos hablando acerca del libro La espiritualidad del hombre y su psicología. Nos acompaña el autor del libro, Héctor de la Garza de la Torre, pero también nos acompaña una persona que fue la primera que leyó el libro porque colaboró con investigar información para incluirlo aquí en este mismo libro. Entonces es la primera lectora del libro y se llama Laura Gamboa. Tú eres maestra de Prepa UDEM y además eres artista. En tu experiencia acerca de este tema, de lo que trata este libro, que es la espiritualidad, esta conexión que tenemos todos los seres humanos, ¿hay algo que te gustaría compartir acerca de este tema? Bueno, en lo personal, yo creo que sí me cambió en mi trabajo como artista, ¿no? En mis proyectos personales. Es definitivamente que el haber colaborado con Héctor me cambió esa percepción que tenía sobre mi propio trabajo, ¿no? Digamos que si en mi trabajo yo ya estaba utilizando el tema del ser humano, con esta conexión con la naturaleza, pues obviamente el haber aprendido sobre este tema, pues fue un cambio muy radical. Entonces, esto no solamente influyó en los temas que trabajo, sino como mi manera de trabajar, ¿no? Dentro del arte. Dentro del arte, pues para uno es como una terapia. Sí, el hecho de estar produciendo una obra que requiere también de investigación, que requiere de hacer bocetos o que requiere de un trabajo constante como llevar un diario y apuntar todas esas ideas que se vienen a la mente, pues bueno, el haber aprendido estos temas, uno va conectando, ¿no? Haciendo el clic de todas las cosas que ha ido pensando, que ha ido haciendo. Y pues obviamente en el trabajo personal uno lo ha llegado a disfrutar más y lo valora más, este trabajo de producción artística. ¿Qué pasa en ese momento donde tú estás produciendo tu obra o donde un artista está conectado? O sea, ¿cómo es esa experiencia espiritual? ¿Cómo podríamos decirlo? O sea, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que tienes un contacto contigo mismo, porque realmente yo me puedo pasar más de 10 horas trabajando, ¿no? Cuando ya tengo un proyecto establecido y lo empiezo a ahora sí echar a andar. Pierdo la noción. Exactamente. No hay tiempo, no pasa el tiempo, no lo disfrutas, pero estás conectado contigo mismo, estás consciente de lo que estás haciendo. Con los sentimientos. Así es. Exactamente, es lo que estás plasmando en ese trabajo, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma, es ese contacto contigo mismo que al final de cuentas es lo que mencionaba Héctor, esa chispa divina que todos tenemos. Entonces es ese contacto con esa chispa divina. Y de alguna manera como que esa chispa tiene que ver también con esos talentos, ¿no? Con esos dones que cada uno va teniendo y que cuando los trabajamos, cuando tomamos esa herramienta que cada uno lleva, surge algo maravilloso y ahí es donde empezamos a brillar y donde la vida es distinta, se siente distinto. Y digo, por decir, me sorprende, 10 horas en un taller trabajando
y a lo mejor terminar pues cansado físicamente, ¿no? Pero lleno en el pecho, en lo espiritual. Precisamente eso proviene de estar haciendo ese encuentro, esa conexión con lo que realmente traes en tu propia esencia. Eso que ya traes en tu corazón y que es para lo que prácticamente estás destinado a desarrollar en esta vida, al servicio de los demás. Eso podría ser la parte de asimilación, porque como hablábamos al principio del programa, es comprender que estamos viviendo una experiencia espiritual, pero también asimilarla. Yo creo que esta parte donde ya empiezas como a fluir, como a brillar, es que ya asimilaste esta experiencia. Sí, de antemano hay un proceso en el desarrollo espiritual natural que tiene que ver primero con la búsqueda. Cuando el hombre empieza con la cosita de la búsqueda, de encontrar un método, un sistema, algo que te ayude a comprender lo que realmente ya estás experimentando. Después de encontrarlo, empieza el conocimiento al respecto. Y la búsqueda de tener alguna experiencia que vaya correlacionada, no nada más como un conocimiento, sino que lo trasciendas al siguiente nivel, que es la experiencia. Cuando la experiencia y la investigación y el conocimiento se funden, entras al siguiente nivel, que son las experiencias que vienen siendo las experiencias cumbres. De ahí te pasa a las experiencias llamadas mesetas, que son experiencias que ya te permiten estar más tiempo a través de ello, y que hacen que traigas a tu presente esa conexión con el llamado nirvana, ¿no? Esa conexión con ese estado de paz a través de la contemplación, que ya fue el silencio mental después de la meditación con respecto a la labor que se está llevando a cabo, y que te permite traerlo a ti mismo. Entonces lo aterrizas, ya eres parte de, ya duras un poco más de tiempo en esas experiencias. Ese tipo de experiencias después te mandan al siguiente nivel, y el último nivel es el nivel permanente, donde ya estás totalmente religado y conectado con Dios. Y esa es la función o el cumplimiento que se tiene que llevar a cabo para todo ser humano hasta alcanzar el camino hacia la iluminación o cristificación. Te cristificas porque nosotros nos transfiguramos en Cristo desde la perspectiva cristiana. Yo quiero saber y hacer una pregunta muy directa acerca de lo que acabas de decir. ¿Es real para una persona actualmente, con el ritmo de vida que tenemos, en el mundo en que vivimos? En el mundo en que vivimos, ¿es real poder seguir estos pasos de esos momentos de cumbre, pasar a momentos de meseta y luego al siguiente nivel hasta que ya sea permanente? ¿Es real? Totalmente real, totalmente. Pero tenemos que comprender que hay que procesar muchas experiencias precisamente para convertirte en eso. Ahora, voy a tratar de dar un ejemplo sencillo. Es como el horno de microondas. Nosotros ponemos cualquier alimento que tenga líquido, porque son las frecuencias, las moléculas de agua las que se mueven, y aumenta el nivel de frecuencia. Se mueven, aumenta el nivel de frecuencia, se frotan y generan calor. La oración, la meditación, la contemplación profunda permiten un desarrollo en nuestro crecimiento interno, que hacen que nosotros evolucionemos a una paz interior que hace que encontremos un crecimiento molecular. Pero el crecimiento molecular se va viviendo conforme a tu desarrollo y tiene que ver con la cronología con la que se está desarrollando el cuerpo biológico. Por eso la importancia del desarrollo psicológico natural del hombre vaya aunado al espíritu, para que se ajuste en tiempo y espacio junto con ello. Y todo eso se vive, realmente es real. Y precisamente en mis terapias ayudo a que las personas vayan experimentando eso al grado donde a la mayoría no le queda la menor duda. Ok, tengo otra pregunta respecto a esto. Ya dijiste que es real. ¿Es fácil? ¿Es rápido? Todo depende. Hay que tomar en cuenta que hay que ver cuáles son las cargas que trae la persona primero. Si alguien trae una mochila con muchas piedras en la espalda y le dices que disfrute un alimento muy sabroso, va a decir: me lo estoy comiendo y te lo agradezco, pero quítame esta mochila porque es la que me está molestando, me está lastimando. Primero hay que sanarle esas cargas internas que no le permiten disfrutar la espiritualidad, y entonces ya lo vamos guiando. Hay que liberarlo de todo ello, sanarlo y después prepararlo, y ahora sí, ya, pero desde ahí ya está teniendo las experiencias espirituales. De lo que estás diciendo,
vuelvo al título de tu libro, que es La espiritualidad del hombre y su psicología. Así es. Estamos hablando como de esas etapas de crecimiento en el desarrollo humano y espiritual que de alguna manera van de la mano. Así es. Y en esta parte de la psicología del hombre y la psicología, creo que es clave ir a lo más básico. ¿Por dónde empezamos? Y lo que estás diciendo precisamente es, pues, en el autoconocerme, ¿no? Esa es la parte que ayuda de la psicología, el conocerme a mí para poder ir trabajando en esas partes que me van a llevar a un desarrollo también espiritual. Precisamente es la primera frase con la que comienzo mi libro, Conócete a ti mismo, con la intencionalidad de que primero indagues en ti, quién eres, cómo te comportas, cómo actúas. Sabemos que todo eso proviene de una carga de información transmitida y experimentada en tu desarrollo infantil y que conforma lo que ya eres con el ego. El ego vendría siendo esa personalidad que nosotros somos y que nos permite reaccionar, pensar o actuar de cierta manera para ser validados en este grupo social en donde nos desarrollamos todos en comunidad. Y de esa manera tiene que trascender el ego. El ego tiene que llegar a cumplir su función y después tiene que trascender. Entonces la búsqueda de ese camino va permitiendo que ese ego vaya disolviéndose y entonces renazca la fuerza. Si lo vemos desde la perspectiva cristiana, tomando en cuenta que casi hay mucho católico en el occidente, decía San Juan Bautista: yo debo de crecer para que Jesucristo sea el que crezca. Entonces primero entra el llamado y después llega la purificación que permite el encuentro en esa fusión interna en el corazón que hace que se manifieste la chispa divina y comience el crecimiento del desarrollo evolutivo crístico interno desde la perspectiva cristiana. Pero podríamos llamarle a Cristo, para comprenderlo en una concepción global, como la fuerza de la luz de la conciencia divina. Maravillosa explicación. Yo creo que a muchos nos tocaste el corazón, el alma, el espíritu. Qué impresionante. Por eso tan valioso el libro que estamos compartiendo el día de hoy, La espiritualidad del hombre y su psicología. Gracias, Héctor de la Garza de la Torre, por acompañarnos el día de hoy con este libro, y a Laura Gamboa, que también nos acompañó el día de hoy para platicar de este maravilloso libro. El tiempo se me fue como agua, disfruté cada minuto al estar reflexionando, haciendo conciencia acerca de este tema. Para las personas que estén interesadas en saber más acerca de este libro, lo pueden encontrar dentro de Facebook buscando al autor. Dentro de Facebook buscan Héctor de la Garza de la Torre, así todo seguido y con minúsculas, Héctor de la Garza de la Torre. Dentro de Facebook lo van a encontrar muy fácil con este libro, La espiritualidad del hombre y su psicología. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a los que nos escuchan y que tengan todos una excelente tarde y una hermosa vida. Bye bye. Bye. Radio UDEM presentó un programa para el desarrollo humano. Conciencia plena.